Gloria a Dios, aleluya. Bienvenidos a todos a otra prédica más, a escuchar la bendita palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es estar siempre con la palabra de Dios. Yo me deleito. De verdad que Dios sabe que me encanta leer la palabra de Dios, estar ante la presencia del Señor. Bueno, el tema de hoy es las 10 vírgenes. Esto que voy a hablar lo hemos estado repitiendo, pero el Señor quiere que lo repitamos. Desde el principio de la historia, Dios ordenó enemistad por el pecado de Adán y Eva, enemistad entre la serpiente y la mujer, y entre la simiente de la mujer, quien es nuestro Señor Jesucristo, y la simiente de la serpiente, quien es Satanás, sus demonios, sus seguidores. No puede haber amistad entre los creyentes y el mundo, porque el mundo pasó a ser de Satanás por la desobediencia de Adán y Eva. Pero Dios predice, da una profecía en Génesis capítulo 3, verso 15, la redención de Dios para el mundo. Pero no todos quieren esa redención, prefieren deleitarse en el mundo, no todos quieren venir a Cristo. Predice la victoria final para la humanidad. Aquí Dios prometió que Cristo nacería de una mujer, y lo pueden leer en Isaías capítulo 7, verso 14, y que sería herido mediante su crucifixión, y Él resucitaría de los muertos para destruir del todo a Satanás, el pecado y la muerte, con el fin de salvar a la raza humana. Gloria a Dios, aleluya, yo me gozo. Isaías capítulo 53, verso 5, Mateo capítulo 1, versos del 20 al 23, y Juan capítulo 12, verso 31, y Apocalipsis capítulo 20, verso 10. Satanás terminará en el lago de fuego, es el tercero que llega al lago de fuego que arde con azufre, con fuego y azufre. La Biblia enseña que Satanás engaña y ciega la mente de los incrédulos de este mundo, de los que no quieren creer, que no les entra a la mente, no les entra el Evangelio, la palabra de Dios. Pero los engaña a todos estos incrédulos por no creer la palabra de Dios, con el fin de que no puedan comprender el Evangelio, como dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 4. Ustedes lo pueden leer. Yo no puedo estar con todas las citas porque hacemos más larga la prédica. Pero Satanás, el engaño que él siempre tiene, porque es el padre de mentira, el engaño es y será el medio principal de Satanás para conducir a muchos a la rebeldía contra Dios al final de la historia. Estamos en los principios de que ya puede empezar la gran tribulación. Pero antes de la gran tribulación, Cristo viene a arrebatar a su iglesia. Por eso es que nos da el tema de las 10 vírgenes. Pero ya estamos en estos principios. Santo Dios, bendito Padre Celestial. Te amamos, Señor, y estamos esperando tu venida para escapar de todo esto que viene. Pero a muchos los va a usar y los está usando a la rebeldía contra Dios. Y dice que es al final de la historia. Y al final de la historia va a ser peor, porque son 7 años que el anticristo va a gobernar. Después del arrebatamiento entra el anticristo. Yo ya he predicado todos estos videos, están en Apocalipsis. Les voy a dar esta cita cuando dice que al final de la historia, 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos del 8 al 12. Daniel profetizó que Dios del cielo levantaría un reino y no sería jamás destruido, y que este reino permanecería para siempre. Aleluya, gloria a Dios. Lo pueden leer en Daniel capítulo 2, verso 44. Cuando Juan el Bautista estaba predicando en el desierto de Judá, dijo:
Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo capítulo 3, verso 2. Arrepentíos es abandonar los malos caminos y volverse a Cristo y por medio de Él a Dios. Juan capítulo 14, versos 1 y 6. Todos debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¡Aleluya! El reino de Dios está dentro de sus hijos, nacidos del Espíritu de Dios. Todos los que hemos venido a Cristo y hemos nacido del Espíritu de Dios, hemos realmente nacido de nuevo. Está dentro de los creyentes y en medio de ellos, en medio de nosotros. El reino de Dios es la presencia de Él en nosotros, que muchas veces a la gente les caemos mal, porque ven en nosotros algo. ¿Y qué es lo que ven? La luz de Cristo. Y no nos soportan, les caemos mal. ¿Y saben por qué? Porque nosotros andamos en luz y ellos andan en tinieblas. Santo Dios, pero es la verdad. Porque cuando nosotros realmente hemos nacido de nuevo y nos hemos consagrado al Señor, la presencia de Dios está en nosotros. Es su gobierno de amor a través de nuestro Señor Jesucristo en nuestro corazón, en nuestra vida, en nuestro ministerio, en la obra para el Señor. ¡Aleluya! Amén, Señor. Gloria a Dios. Lucas capítulo 17, verso 21. Vuelvo a repetir el tema de hoy, las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Nuestro Señor Jesús contó una historia usando las lámparas de aceite para enseñarle a sus discípulos cuán importante era para ellos el estar preparados para el día en que Él regresará. ¿Y quiénes estamos preparados? Pero necesitamos nosotros entender que tenemos que estar en obediencia con el Señor y prepararnos. Para eso Él nos muestra de una manera o de otra, nos hace ver la manera de cómo podemos vivir aquí en la tierra. Aleluya. Al estar preparados para el día que Él regrese, o sea, nuestro Señor Jesucristo, porque Él promete volver. En Juan capítulo 14, verso 3, Él va a regresar. Yo lo creo, yo pienso que tú también lo crees. Cristo volverá de la presencia de su Padre para llevar a su pueblo, a su iglesia, con Él al cielo, al lugar preparado para todos los que hemos creído en Él y en su palabra. ¡Aleluya! Yo me gozo, yo no sé tú, pero yo me gozo. La venida de Cristo por sus fieles nos proporcionará la manera de escapar de la gran tribulación que va a venir sobre este mundo corrupto, impío y degenerado. Primera de Tesalonicenses, que lo vamos a leer más al ratito, capítulo 4, versos 16 y 17. El propósito final del regreso de nuestro Señor Jesucristo es que los creyentes fieles y verdaderos que somos nosotros estemos para siempre con Él para vida eterna. Él no piensa dejar, Dios no piensa dejar a sus hijos aquí, en esta tierra que se va a destruir, en este mundo corrupto, de incrédulos que no quieren creer la palabra de Dios. Y siguen adorando imágenes y siguen adorando tanta basura que les pone el diablo. Santo Dios. Pero el Señor nos quiere arrebatar a todos los que nos consagremos a Él, nos quiere arrebatar por medio de su Hijo Jesucristo. Nos quiere sacar de este mundo. Aleluya, gloria a Dios. El propósito final del regreso de nuestro Señor Jesucristo es que nosotros, los creyentes, estamos hablando fieles y verdaderos, estemos para siempre con el Señor para vida eterna. Gloria a Dios, aleluya.
Él nos quiere. Nosotros como padres, si tenemos hijos, ¿qué quisiéramos para nuestros hijos? Que no se vayan a un pozo donde ellos pueden pasar y se pueden caer. Nosotros queremos cuidarlos, les damos advertencias, no pases por ahí, cuando están chiquitos. Ya cuando están grandes seguimos con las advertencias, pero ya de otra manera. Aleluya, gloria a Dios. ¿Qué enseña la parábola de las 10 vírgenes? ¿Tú te has preguntado? Porque hay muchas prédicas, pero vieran que unas prédicas que yo no sé de dónde las sacan, pero de la Biblia no, o no tienen discernimiento. Porque todo esto es a la luz del Evangelio, de la Biblia. Pero vamos a ver unos puntos. ¿Qué enseña la parábola de las 10 vírgenes? Creer que Él va a regresar. Tienes que creer, yo sí creo. Que tengamos una relación más cercana con Él. Que vivamos la palabra de Dios y nos preparemos para recibirlo. Que tengamos las lámparas llenas de aceite. Esto simboliza el Espíritu Santo, quien redarguye en cada creyente fiel y verdadero. Y estará iluminando el camino delante de nosotros. Otro punto importante, mantener las lámparas encendidas. Si estamos esperando la venida de Cristo, necesitamos mantener nuestras lámparas encendidas, cultivando nuestra relación con el Señor. Gloria a Dios, aleluya. Y no permitiendo que nada y nadie nos lo impida. Gloria a Dios, aleluya, Señor. Te amo, Padre Celestial. No todos los que dicen ser creyentes escucharán la voz de Dios, porque dicen, una cosa es que sean, otra cosa es que digan. Pero los que realmente sí somos creyentes, escucharemos la voz de Dios. La clave para recibir el regreso del Señor Jesucristo es que seamos del grupo, o que seamos cada uno una virgen prudente, del grupo de las prudentes, para escuchar la voz de Dios. Gloria a Dios, bendita es tu misericordia, Señor. Yo le agradezco al Señor todos los días, le agradezco por su bendita misericordia. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, mi Padre Celestial. Guardemos la palabra de Dios. Amigos, pueblo de Dios, a Iglesia de Dios y amigos que nos están escuchando que no han recibido a Cristo, al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Pero escucha primero la palabra de Dios para que tú puedas entender qué es lo que vas a hacer. Y si tú no quieres, nadie te va a forzar. Pero escucha la palabra de Dios según como nos está hablando en su bendita palabra. Guardemos la palabra de Dios. Y Él también nos guardará de la hora de la prueba que ha de venir sobre este mundo impío, para probar a los que moran sobre esta tierra. Santo Dios, aleluya. Los va a probar, vean, ay, yo no quiero pasar eso. Por eso es que yo predico la verdad del Evangelio. Yo no los engaño en nada, aunque a muchos no les guste, aunque suene fuerte el mensaje. Pero es mejor que suene fuerte y que lo agarremos. Me cuento yo porque estoy en esta carne también. A que nos quedemos en la gran tribulación. Mantengamos nuestras lámparas encendidas en oración, porque el día ni la hora ninguno lo sabemos. Velemos, ayunemos y consagrémonos a Dios en santidad. Aleluya. Pues vamos a leer la bendita y perfecta palabra de Dios, porque esta es la bendita y perfecta palabra de Dios. Y vamos a Mateo capítulo 25, verso 1 al 13. Y la palabra de Dios se lee honrando al Padre, honrando al Hijo y honrando a su Santo Espíritu. Amén. Y dice en Mateo capítulo 25, del 1 al 13, dice: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes
tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Verso 5. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Verso 6. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verso 8. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Verso 11. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él dijo: de cierto os digo que no os conozco. Verso 13. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén, gloria a Dios, aleluya, amén. Oremos, pueblo de Dios, para que el Señor guíe esta prédica por medio de su Santo Espíritu. Padre eterno, amado Señor soberano, estamos aquí ante tu divina presencia, Señor. Aquí estamos, Señor, para escuchar tu bendita y perfecta palabra. Padre eterno de la gloria, Dios soberano, Señor Dios todopoderoso y eterno, aquí estamos postrados, Señor. Dirige esta prédica, Señor, habla a través de este instrumento que tienes aquí, Señor, porque necesitamos escuchar tu palabra, necesitamos prepararnos, Padre. Señor, que este instrumento que tú tienes aquí no vaya a hablar nada en la carne. Señor, que todo sea por medio de tu Santo Espíritu, quien vaya guiando esta bendita palabra que es tuya, Señor. Padre, te agradecemos, Señor, que tú nos hayas dejado tu palabra, que tú nos tengas aquí en estas profecías, en todo lo que es tu palabra, Señor, en las Sagradas Escrituras, la manera de cómo quieres, Señor, que nosotros vivamos y nos preparemos para poder entrar en el reino de los cielos, para poder ser arrebatados, Señor. Gracias te damos porque por tu bendita misericordia, Señor, por tu misericordia, tu amor, por tu gracia, nosotros, Señor, estamos aquí escuchando tu bendita palabra. Gracias te damos, Señor, porque sabemos que tú vienes ya a arrebatar a tu iglesia y queremos ser, Señor, tu iglesia, no salirnos de ahí, que cuando la puerta se cierre, Señor, nosotros estemos dentro contigo. Aleluya, Padre. Gracias, Señor, que seas tú dirigiendo esta prédica, que seas tú redarguyendo con tu Santo Espíritu en cada corazón de aquí de nosotros que te escuchamos, Señor, de los que te vayan a escuchar también. Y te pido por las almas, Señor, que no te conocen y que necesitan venir a Cristo, que necesitan venir a recibir a nuestro Cordero Santo como Señor y Salvador en su vida para que puedan ser salvos. Padre, yo todo esto te lo pido, Señor, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Pues la parábola de las 10 vírgenes nos ayuda nuestro Señor Jesús para que nos autoanalicemos, para que nos preparemos,
para poder prepararnos e irnos en el arrebatamiento. Y debemos observar constantemente cuál es nuestra condición espiritual a la luz de la palabra de Dios, a la luz del Evangelio. Porque la venida de Cristo vendrá en un momento inesperado y desconocido. Y todos lo sabemos, lo hemos leído. En esta parábola hay 10 vírgenes, pero 5 son prudentes y 5 son insensatas. Aleluya, santo Dios, Padre eterno de la gloria, bendito Rey. Aleluya. Y vamos a explicar en Mateo capítulo 25, verso 1. Nos está hablando Jesús. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Amén, fue lo que leímos. Aquí nos dice nuestro Señor Jesús que el reino de los cielos es semejante a 10 vírgenes. Las 10 vírgenes representan la iglesia de Cristo, que conoce y escucha la palabra de Dios. No está hablando aquí. No está hablando, quiero yo rectificar esto y que quede bien claro, no está hablando de las personas del mundo, de las que no han creído en Jesucristo. Está hablando de la iglesia de Cristo. Las 10 vírgenes representan la iglesia de Cristo, pero recuerden que no toda la iglesia de Cristo está en obediencia con el Señor. Muchos que ya vinieron, pero se les hace fácil estar un pie en el mundo y el otro en la iglesia. Pero no está hablando de las personas mundanas. De ellas ya las tiene ganadas Satanás. La guerra que nosotros como creyentes tenemos cada vez más es porque Satanás no quiere que no nos salvemos. Entendimos eso, ¿verdad? Así es que la iglesia de Cristo que conoce y escucha la palabra de Dios representa las 10 vírgenes. Eso es lo que representa la iglesia de Cristo. Y todos sabemos que el arrebatamiento está cerca. Cristo viene ya. Y todos los creyentes queremos irnos con Él. Y pensamos que porque ya hicimos la oración de fe para salvación un día, que cargamos una Biblia, que vamos a la iglesia, que sabemos un poquito de la palabra de Dios, que tal vez tenemos pues un ministerio y etcétera, así, que nosotros todos decimos, oh no, yo ya hice la oración de fe para salvación, yo ya soy salva. Pero así predican muchos predicadores para que se sientan bien. El que es salvo ya es salvo. Mentira del diablo y de ellos. La salvación se borra. La salvación se pierde. Porque en la palabra de Dios dice dice la palabra de Dios que el que no obedezca será borrado del libro de la vida. Por querer hablar todo a la vez. Que se me viene a la mente todo lo que quiero hablar y lo quiero hablar al mismo tiempo, discúlpenme. Pero por eso ya creemos que ya tenemos ganado el reino de los cielos. Pero para entrar en el reino de los cielos necesitamos vivir como vivió nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Y Él vivió en santidad y en la verdad. Jesús vivió teniendo una relación íntima con el Padre y en obediencia a Él. Perdón. Todos los cristianos decimos que nos vamos en el rapto. Cantamos las alabanzas y que nos vamos. Gloria a Dios. Lo estamos declarando en el nombre de Jesús. Pero hay que vivir la palabra. Y todos decimos que saldremos a recibir al esposo. ¿Sí o no decimos? Sí, yo me voy, yo estoy bien con el Señor. Y muchas veces no podemos estar bien. El que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan capítulo 2 verso 6. Lean. Debemos seguir el único camino que nos mostró nuestro Señor Jesús. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. La Biblia nos muestra que hay 2 grupos de creyentes. Creyentes consagrados a Cristo y a su palabra y creyentes que juegan a ser cristianos. Creyentes tibios, un pie en el mundo y el otro en la iglesia, como lo dije hace rato, y creen que viviendo en pecado serán arrebatados,
pero la Biblia nos muestra que no. Por eso estamos aquí, para aprender la palabra de Dios. Y esta palabra no nada más es para ti, esta palabra también va para mí, porque yo todavía estoy en esta carne. Más vale que siga, que siga siendo guiada por el Espíritu Santo de Dios, y no por el espíritu de mi carne. Porque está el espíritu de la carne, porque la carne te pide hacer muchas cosas y te pide pecar. Está el espíritu del diablo, del anticristo. Pero está el Espíritu de Dios que nos guía a toda verdad. Gloria a Dios, aleluya, bendito Rey. Mateo capítulo 25, verso 2 dice, 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Santo Dios, amén, aleluya. Las vírgenes prudentes representan a un cristiano fiel y verdadero o cristianos fieles y verdaderos, hablando en plural, porque por nuestros frutos nos conocemos. Vivimos un estilo de vida consagrada a Dios y obedecemos sus mandamientos. No andamos en el mundo ni en las cosas que hay en el mundo. Es un cristiano que nació de nuevo del Espíritu de Dios, que vive o vivimos como vivió nuestro Señor Jesús aquí en la tierra. Vivimos en el Espíritu y no vivimos, los que somos consagrados a Dios, no vivimos en la carne, porque no estamos en los deleites del mundo. Evitamos todo eso. Y las vírgenes insensatas representan a un cristiano o cristianos tibios. Son las personas que dicen ser cristianos, pero su tibieza espiritual se presenta como una comodidad engañosa, y por sus frutos se conocen. Por sus acciones, por su testimonio. Profesan fe en Cristo, pero carecen de ella. Viven su vida en la carne y no en el Espíritu. ¿No me equivoco? Y si te está llegando palabra de Dios, que te llegue para que tú puedas ser salvo. Arrepiéntete y sé salvo, sé salva. Y va esta palabra también para mí, que no me salga del redil del Señor. Porque yo no tengo la carrera ganada aún predicando. No la tengo. Estoy en esta carne y orando que Dios siempre me proteja y me cubra con la sangre preciosa de mi Señor Jesucristo y esté siempre escuchando la voz del Espíritu Santo, no la del diablo y no la de mi carne tampoco. Porque si me pongo a hacerle caso a la carne me va a pedir muchas cosas. Nosotros tenemos que dominar la carne y no dejar que la carne nos domine a nosotros. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Romanos capítulo 8, verso 5 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. Los insensatos, o poniendo en el grupo de las vírgenes insensatas, conocen de Dios, pero no lo involucran en sus vidas. No viven su palabra. Saben lo que tienen que hacer, pero no lo hacen. Y lo que hacen, pues lo hacen con su propia fuerza, en la carne y no en el Espíritu. No se dejan guiar por medio del Espíritu de Dios. Mateo capítulo 25, versos 3 y 4 dice, las insensatas tomando sus lámparas, lo leímos, recuerden, lo leímos pero para explicarlo, tomando sus lámparas no tomaron consigo aceite, mas las prudentes, en el verso 4, tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Amén. Lámpara representa la palabra de Dios. Miren, si te dicen que no representa la palabra de Dios, vamos a Salmos capítulo 119, verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. La palabra de Dios contiene los principios espirituales que ayudan al creyente a evitar muchos dolores, peligros y tragedias causadas por decisiones erróneas. Te pueden llevar hasta la muerte eterna si tú no te dejas guiar por medio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios y la presencia del Espíritu Santo. El aceite en la Biblia tiene un significado simbólico y divino.
El aceite representa la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Cuando Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió a David, desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primera de Samuel, capítulo 16, verso 13. Todo creyente debemos conocer la palabra de Dios. No la sabemos toda, pero lo más que nosotros podamos comer Biblia, que sea nuestro desayuno, nuestra comida y nuestra cena. Un poquito, aunque sea. Un poquito. Pero hay que conocer la palabra de Dios. Si somos creyentes en Cristo, guardarla dentro de nosotros y vivirla. Y seguir guiados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es quien redarguye en nuestro corazón lo que es agradable a Dios y lo que no le es agradable. Aleluya, gracias Señor por mandar a nuestro Consolador. Todo creyente debemos vivir conforme a la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. En todos lados, en todo momento y en donde nos muevamos, siempre cargar nuestra lámpara llena de aceite. Debemos estar siempre con la palabra de Dios dentro de nosotros y en nosotros. No distorsionarla, no agregarle y tampoco quitarle. Y siempre buscar la unción del Espíritu Santo. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Aleluya, alaba, eso quiere decir, alaba a Dios, alaba al Señor, alaba al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Gloria a Dios, le damos toda la gloria a Dios, porque nosotros, sin la unción del Espíritu Santo, sin la guía del Espíritu Santo, nosotros somos nadie y no sabemos nada. Gloria a Dios. La gloria es para Dios todo el tiempo. La gloria es a Dios. Nosotros somos inservibles sin la presencia del Espíritu Santo. Vamos a Hechos capítulo 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. Una señal que da Dios con la cual acompaña el bautismo en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. El hablar en lenguas es una manifestación inspirada mediante la cual el espíritu del creyente y el Espíritu Santo se unen en alabanza y profecía verbal. Aleluya, gloria a Dios. Y tú entras y hablas en lenguas. Cuando el Espíritu Santo, cuando está la unción que estás, tú pidiéndole al Señor, estás alabando, estás cantando. Pero el hablar en lenguas es de verdad que es una manifestación inspirada. Es cuando el hablar en lenguas, es cuando el Espíritu se une. Nuestro espíritu con el Espíritu, la presencia del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios. Ahora, no todas las lenguas son del Espíritu Santo. Hay que tener mucho cuidado ahí. No todas las lenguas son del Espíritu Santo. Hay lenguas que vienen también del maligno. Por eso es que muchas veces, discúlpenme que aquí estaba conectando algo. Por eso es que muchas veces hay lenguas que interrumpen, hay lenguas que luego el Espíritu Santo te dice, estas no son mías, vienen del maligno, de interrupción, lenguas que nada más las sacan por sacar, pero el Espíritu Santo nos da convicción de todo eso. Aleluya, gloria a Dios. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo? La primera obra de la gracia del Espíritu Santo es la conversión, cuando creemos en Cristo Jesús y lo confesamos como Señor y Salvador en nuestra vida. Si tú eres creyente y tú volteas hacia atrás y ves tu vida, cómo estaba antes, y ves cómo te ha llamado el Señor y cómo te ha guiado por medio de su Santo Espíritu. Decimos nosotros, gracias Señor porque tú me escogiste,
o porque tú me llamaste. Pero ¿saben qué? Somos llamados todos, pero no todos quieren el llamado de Dios. Pero yo cuando veo mi vida atrás, cuando yo reflexiono, cuando yo veo lo que hacía antes, tenía un trabajo en donde realmente andaba con zapatillas, andaba muy maquillada, con pelo corto, vanidad, orgullo, vanagloria, o sea, una gloria vana que esa no te sirve de nada. Todo eso, y cuando Dios te saca de ahí, y cuando tú obedeces, y cuando dejas todo por seguir a Cristo, es algo maravilloso, es algo hermoso. Yo ayer estaba platicando con 2 personas. Soy la persona más feliz de cuando yo trabajaba, ganaba muy buen dinero, andaba en carros que eran de la compañía, carros que me cambiaban, como 2 veces me cambiaron al año el carro, y me los cambiaban cada 2 años, 0 millas, o sea, nos ganábamos el uso de los carros de la compañía. Yo ganaba muy buen dinero y todo, pero yo no tenía la paz que Dios me ha dado, la felicidad que Dios me ha dado. Yo me estresaba, era un trabajo que realmente hasta sábados y domingos lo tenía uno que hacer. Bueno, yo así trabajaba, aunque fuera desde mi casa, pero era un estrés. Entonces, ¿de dónde nos ha sacado el Señor? Y la paz, la felicidad que yo siento ahora, yo no la cambiaría por nada ni por nadie. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! La misión del Espíritu Santo es guiar a los creyentes a tener una vida santa, a la voluntad de Dios, separada del mundo y apartada para Dios. ¡Aleluya! Todo creyente debemos estar en el grupo de las vírgenes prudentes, tener nuestra lámpara encendida con suficiente aceite. Es saber leer y creer la palabra de Dios y vivirla, tener el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Ahí hay también una prédica de las 8 bienaventuranzas, creo que fue la pasada. Así es que Dios nos está guiando siempre la manera de cómo necesitamos vivir para poder entrar al reino de los cielos. Orar, ayunar, amar a Dios, amar al prójimo, perdonar, pedir perdón, no escuchar música del mundo. Yo no escucho nada del mundo. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios somos hijos de Dios. Romanos capítulo 8, verso 14. Y los hijos de Dios hacemos la voluntad de nuestro Padre. Somos nacidos del Espíritu de Dios, de su Santo Espíritu, como dice en Juan capítulo 1, verso 12. Y los creyentes que hemos nacido de Dios no practicamos más el pecado. Primera de Juan capítulo 3, verso 9. Buscamos las cosas de arriba y no las de abajo. Lo que Dios quiere es obediencia y no sacrificios. ¡Aleluya! Tú puedes estar también metido en algún lugar que te digan que estás recibiendo clases o esto acá, y si no vives la palabra de Dios, de nada te sirve tu sacrificio, tu esfuerzo. Por eso Dios quiere obediencia. Tú puedes estar en todo eso, pero con obediencia a la palabra de Dios. No en desobediencia. Aleluya, Señor. Gloria a ti, Padre Celestial. Mateo capítulo 25, versos 5 y 6. Ya los leímos, pero los estoy explicando. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Amén. Para muchas personas, aún siendo cristianos, se ha tardado el Señor en venir por su iglesia. Porque eso es lo que dicen. Otras personas creen que todavía tienen tiempo de deleitarse en el mundo e ir de vez en cuando a la iglesia y no están preparándose. Cristiano tibio, si te está llegando la palabra,
levántate hoy, porque quién sabe si mañana tengas tiempo. Estoy hablando de creyentes que pertenecen al grupo de las vírgenes insensatas. Cristianos que dicen ser cristianos, pero no lo son. Profesan fe en Cristo, que han nacido de nuevo, pero son lobos rapaces, porque por sus frutos se conocen. Mateo capítulo 7, versos del 15 al 23. Por fuera parece que son justos ante Dios, pero por dentro son lobos rapaces. Son creyentes que están interesados en sus propios deseos, que en la honra y gloria de Dios. Su doctrina está centrada en el hombre y no en Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, verso 3. Estoy hablando del grupo de las vírgenes insensatas, cristianos tibios. No estoy hablando de los que no han recibido a Cristo. Ellos están en el mundo, aquí no los menciona Dios. Si quieren ser mencionados, amigos que nos están escuchando, vengan a Jesucristo, porque ustedes no se van en el rapto. Ninguno de ustedes se van en el rapto. Se quedan en la gran tribulación. Al final de la prédica vamos a hacer la oración de fe para salvación. Por eso escuchen toda la prédica, porque tal vez sea la última vez que tú escuches la voz de Dios, por medio de sus atalayas, por medio de sus instrumentos. No lo sabemos. Gloria a Dios, aleluya, porque nadie tampoco sabemos si pasamos la muerte física. La puede uno pasar hoy mismo, en un rato, no lo sabemos. Y esta fue la última vez que podemos estar escuchando la voz de Dios. Santo Dios, aleluya. Y así hay muchas personas, muchos cristianos, que parecen ser justos ante Dios, pero por dentro son lobos rapaces. Santo Dios. Aceptan las enseñanzas y las tradiciones humanas, aun cuando estas enseñanzas se oponen a la palabra de Dios. Amén. Mateo capítulo 7, versos del 24 al 27. Nuestro Señor Jesús dice en su palabra que el que hace la voluntad de su Padre Celestial es una condición para entrar en el reino de los cielos. ¿Escucharon? El que hace la voluntad del Padre Celestial. Amén. Mateo capítulo 7, verso 21 dice, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. No todo el que diga, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No todo el que dice ser cristiano es cristiano. Y vírgenes prudentes e insensatas cabecearon todos. Pues que estamos en esta carne. Las prudentes y las insensatas. Tengamos mucho cuidado los que estamos firmes ante el Señor, porque no somos perfectos tampoco, pero que creemos que sí somos arrebatados y por un descuidito no lo seamos, porque hemos cabeceado, porque cabecearon todas y se durmieron. Cabecear es mover o inclinar la cabeza a un lado o al otro y poco a poco vas dejando de escuchar lo que estabas oyendo o poniendo atención. Y cuando esto pasa, entras en un sueño espiritual que conduce a la muerte física, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, verso 6. Amén, gloria a Dios. Aleluya, Señor, bendito eres mi Padre Celestial. Preparémonos para oír el clamor a la medianoche. Cuida tu salvación, cuida tu santidad. No pisotees la sangre de Cristo y conságrate al Señor. Si no, el diablo te va a sacudir. Porque cuando ya hay un cristiano tibio, entonces ahí dice el diablo, aquí tengo comida. Y tú ni cuenta te das. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Aleluya, amén, gloria a Dios. Miren en Primera de Tesalonicenses capítulo, les dije hace rato, capítulo 4, perdón. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versos 16 y 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo,
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Verso 17. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Amén. Gloria a Dios. Aleluya, Señor. Bendito eres mi Padre Celestial. Aleluya. ¿Escucharemos su voz de mando, voz de arcángel o trompeta de Dios a la medianoche? ¿Somos del grupo de las vírgenes prudentes? Necesitamos recibir al Señor para volar en el arrebatamiento. ¿Y saben por qué? Porque si nos quedamos en la gran tribulación, lo digo con todo mi corazón, es mejor ni haber nacido. Es mejor. Esto será terrible. ¿Somos del grupo de las vírgenes prudentes? ¿O somos del grupo de las vírgenes insensatas? Porque todo creyente que estamos esperando el arrebatamiento, necesitamos prepararnos para recibir al esposo, para volar en el arrebatamiento y llegar al tercer cielo. Primero nos lleva al tribunal de Cristo. Recuerden que ahí hay prédicas también para que entiendan, no lo voy a explicar. En donde recibiremos nuestros galardones y de ahí entraremos a las bodas del Cordero. ¡Aleluya! Vean todo lo que nos ofrece el Señor, pero muchos no quieren ni siquiera aceptarlo como Señor y Salvador. El Señor viene a medianoche y viene como ladrón, pero a arrebatar a su iglesia. Él no es ningún ladrón para llevarse lo mundano, los que no le pertenecen a Él. ¿Se escucha feo? Sí, se escucha feo, porque si tú no has venido a Cristo, te hace falta Jesucristo en tu vida, porque solamente eres creación de Dios, pero no has llegado a ser hijo de Dios porque no has nacido de su Santo Espíritu. No lo has confesado como Señor y Salvador en tu vida, como dice en Romanos capítulo 10, versos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Lo digo yo? No lo digo yo. Lo dice la palabra de Dios. Lean Romanos capítulo 10, versos 9 y 10. Santo Dios, aleluya. Gloria a Dios, Señor. Él viene a arrebatar a sus hijos, pero sus hijos obedientes, no los que una vez dicen que nacieron de Él, pero que ahorita ya están con un pie en el mundo y el otro están en la iglesia. Pero para ellos está el mensaje de las vírgenes insensatas. Cada quien agarremos nuestra parte, todos agarremos nuestra parte. Mateo capítulo 25 versos 7 y 8 dice: Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Verso 8: Y las insensatas dijeron a las prudentes: Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Amén. La mayoría de los creyentes verdaderos y tibios, que era lo que les decía hace rato, estamos esperando el arrebatamiento. La mayoría queremos llegar al reino de los cielos, escapar de la gran tribulación, de los juicios de Dios que vendrán sobre este mundo impío. Pero los creyentes tibios, que están en el grupo de los insensatos, creen que serán levantados y creen que viven la palabra de Dios, porque arreglaron sus lámparas. Pero están con un pie en el mundo y el otro con Dios. Y por vivir así, no tenían sus lámparas de aceite, con aceite. No tenían el Espíritu Santo. Y no se puede compartir el Espíritu Santo con nadie. El Espíritu Santo es personal en cada uno de nosotros. No se puede compartir, por eso es que no podían convidarles aceite. Ellas no tenían, las que pertenecen a las vírgenes insensatas, no tenían la unción del Espíritu Santo.
porque el reino de los cielos no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos capítulo 14, verso 17. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Se estaban apagando. Una lámpara sin aceite se apaga, no hay luz. Un creyente con la palabra bajo el brazo, pero sin la presencia del Espíritu Santo, no hay luz, no hay vida, no hay dirección divina para llegar al reino de los cielos, porque la única luz del mundo es Jesucristo. Perdón. Gloria a Dios. Juan capítulo 8, verso 10. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Gloria a Dios. Todo el que está sin Jesucristo, lo vuelvo a repetir, no es salvo. Su nombre no está inscrito en el libro de la vida. Si pasan la muerte física y mueren sin Cristo en su vida, su alma va al infierno, lo dice la bendita palabra de Dios. Aleluya, gloria a Dios. Vamos a Juan capítulo 5, verso 24. Jesús te habla hoy, amigo, amiga, que no has recibido a Cristo. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Amén. Cuando venimos a Cristo, pasamos que si estábamos en las tinieblas, era para muerte eterna. Pero cuando venimos a Cristo por creer en Jesucristo, por venir a la luz del mundo, a la puerta de salvación, pasamos de muerte a vida. Lo dice la palabra de Dios, Juan capítulo 5, verso 24. Amén. Gloria a Dios. El creyente fiel y verdadero no será condenado con el mundo. Primera de Corintios capítulo 11, verso 32. El creyente tibio, reafírmese y llene su lámpara con suficiente aceite para que tenga la unción del Espíritu Santo. Porque todo creyente que hemos nacido de nuevo hemos creído en Cristo y lo hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador en nuestra vida. Hemos pasado de muerte a vida y hemos recibido por la gracia de Dios la unción del Espíritu Santo para ser guiados por Él conforme a su palabra. Gloria a Dios. Amén. Aleluya, Señor. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25, verso 9. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Amén. En un sentido figurado, no se puede compartir la salvación, la vida eterna, porque los creyentes fieles y verdaderos hemos dejado el mundo. Nos hemos consagrado a Dios, no le hemos fallado al Señor de seguir en el mundo. Muchos hemos dejado trabajos o negocios, nos hemos negado a nosotros mismos, hemos cargado nuestra cruz y hemos seguido a Cristo. Mateo capítulo 16, verso 24, Marcos capítulo 8, verso 34. Gloria a Dios, aleluya. Las vírgenes prudentes, quienes representan a los creyentes fieles y verdaderos, aunque quieramos, no podemos compartir la unción del Espíritu Santo, porque nuestro cuerpo, miren y escuchen, porque nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo no puede estar en un cuerpo pecaminoso, que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido a Cristo, o en un cuerpo de una persona tibia, que está en el mundo y cree que se va en el arrebatamiento. Primera de Corintios capítulo 6, verso 19. ¿O ignoráis, dice el apóstol Pablo, que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Amén. El cuerpo del creyente, representando a las vírgenes prudentes, es la habitación personal del Espíritu Santo, en donde el Espíritu Santo es el sello de Dios sobre un ser que le pertenece debido a que el Espíritu vive en el creyente y éste le pertenece a Dios.
Nuestro cuerpo nunca debe mancharse con ninguna impureza ni maldad, ya sea con pensamientos, deseos, acciones, películas, libros, revistas inmorales, etcétera, mucho más. Más bien debemos vivir de manera que glorifiquemos y agrademos a Dios. Aleluya, gloria a Dios. En Mateo capítulo 25, verso 10. Pero mientras ellas iban a comprar vino, el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Amén. Ahorita nos está llegando palabra de Dios a todos. Hoy todavía hay tiempo de prepararnos. Mañana puede ser tarde. Mientras que tú piensas si es verdad o no lo que te está diciendo esta sierva de Dios, y la duda, y tú tienes la duda, y la duda la siembra Satanás. No dejes que te engañe, porque mientras piensas si vas a comprar aceite o no, si viene Cristo, o sea el esposo, o no, porque estás como en duda, si será, no será. Le estoy hablando a los cristianos tibios, porque los del mundo que no han recibido a Cristo, ni los toca Satanás, ya con eso ya los tiene ganados. Por eso para todo aquel que no ha venido a Cristo, venga a Cristo. Aleluya. Y tú como cristiano insensato, no te has preparado. Y si piensas prepararte a la última hora, no te lo recomiendo porque la puerta se cerrará y no alcanzarás a entrar con él a las bodas, dice la palabra de Dios. Pero dice aquí su palabra que las que estaban preparadas, o sea, las vírgenes prudentes son los verdaderos cristianos o somos los verdaderos cristianos, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Los creyentes no dejamos de orar, ayunar, estar en comunión con el Señor, vivir su palabra, buscar todo el tiempo la unción del Espíritu Santo, y seguimos la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. No que fulano o fulana no me saluda, salúdalo tú, salúdala, y si no te contesta, tú ya saludaste. Tú no le guardes rencor de nada. Que por qué te dejan de hablar, sus razones tienen y ellas sabrán. Muchas veces porque nos escuchan y nos ven que tenemos la luz de Dios y ellos andan en tinieblas, les caemos mal. Pero tú saluda. Yo saludo a todos, si me contestaron, gloria a Dios, si no me contestaron, gloria a Dios también. Pero no guardemos nada en nuestro corazón. Nosotros tenemos que estar bien todo el tiempo, porque ya casi es la medianoche. Preparémonos, pueblo, iglesia de Dios. Ya casi se escucha esa voz de mando, de arcángel y con trompeta de Dios, para arrebatarnos de esta tierra que está maldita. Amigos que nos escuchan, vengan a Jesucristo. Yo no quiero quedarme, por eso predico la bendita palabra de Dios tal como está en la Biblia, para que tú entiendas que si no vienes a Cristo, no haces la oración de fe para salvación y no dejas tus imágenes, te vas a quedar en la gran tribulación y de todas maneras vas a ser sellada, pero con la marca de la bestia, como hija de Satanás, como hijo de Satanás. No lo digo yo ya he dado versículos, he hablado de todo esto. El Señor está ahorita para que nos estemos preparando, dándonos prédicas para prepararnos, para hablar de la palabra de Dios, para dándole al pecado, al mundo, a Satanás, y que se conviertan, que se arrepientan. Aleluya. Nuestro Señor Jesucristo te ama y te quiere dar vida eterna. Dios te ama y Él quiere salvarte por medio de su Hijo, que murió y derramó su sangre por ti, por mí y por toda la humanidad. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo te ofrece vida eterna. El enemigo te ofrece muerte eterna, pero te la pinta muy bonita. Y tú le estás creyendo como Eva le creyó. Pero tú decides en dónde pasarás la eternidad. Mateo capítulo 25, verso 11.
Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Qué triste será para los creyentes tibios que hacen caso omiso en este tiempo a la palabra de Dios, que se deleitan en el mundo, en el pecado y piensan que van a tener tiempo para reconciliarse con Dios y no será así. La muerte física no sabemos cuándo la podamos tener, a lo mejor antes del arrebatamiento. Entonces no sabemos. La muerte física puede pasar en alguno de nosotros y antes del arrebatamiento. Pero ¿cómo estamos ante el Señor? ¿Tenemos nuestras lámparas encendidas con suficiente aceite? ¿Tenemos la palabra de Dios y la vivimos? ¿Tenemos la presencia del Espíritu Santo? Cada uno de nosotros sabemos cómo estamos ante el Dios Todopoderoso y Eterno. Él sabe cómo está nuestra condición espiritual. Gloria a Dios, Señor. Amén. Todos debemos estar preparados para irnos en el arrebatamiento. O como les dije, o antes de que venga el Señor, podemos pasar la muerte física, porque no sabemos, una bala perdida, un accidente, una enfermedad, algo que nos pasa en el momento, al instante. Y debemos estar todo el tiempo reconciliados con Dios, porque podemos pasar algo. Y yo les voy a contar un poquito de una persona que yo conozco cercana. Muchacha joven todavía. Ella está en coma. Y estamos muchas personas clamando por ella. Con 2 niños chicos. Clamando por ella porque no sabemos si se reconcilió con el Señor. Yo le clamo que le dé vida eterna, que ella esté tratando el Espíritu de Dios a su espíritu mientras está en coma. Yo le ruego al Señor que no muera, porque si no estaba reconciliada, su alma se va al infierno. Le hemos clamado al Señor, la tenemos muchos en oración. Aparte de que se va, deja 2 niños chiquitos y nadie sabe lo que nos puede pasar. No tomes las cosas como que te va a dar tiempo prepararte. Toma las cosas como te está hablando el Señor. Ella ya lleva días en coma. Yo le ruego al Señor que le dé otra oportunidad para que venga a Él y por medio de todo lo que le está pasando ahorita, que no la deje morir. Le estamos clamando al Señor que le dé vida para que no deje los niños huérfanos. Le estamos clamando al Señor para que su alma pueda irse con el Señor. Y ahí la tiene ahorita el Señor. A ti te puede pasar o a mí me puede pasar. Le dio una convulsión, murió por 8 minutos y está en coma. Y discúlpenme, pero este es un testimonio que yo he visto y estoy viviendo de que estamos clamando en mi iglesia, con personas cristianas, clamándole al Señor que ella vuelva. Yo le digo, no te la lleves, Señor. Dale otra oportunidad. Porque no sabemos si se reconcilió, porque le dio una convulsión. No sabemos. Pero es algo triste, iglesia de Dios, cristianos que están tibios y amigos que no conocen de Dios, de Cristo y no quieren venir a Él. Ustedes si se mueren, sus almas se van al infierno. Yo lo tengo que decir, así es.
Que suena feo, suena feo. Suena feo. Yo, por el amor que tengo de Dios, porque predico su palabra, yo oro por todas las almas que no tienen a Cristo, que no han hecho la oración de fe para salvación. Te puede pasar a ti. Puede uno caer en coma y ya no volver. Y si los cristianos no estamos reconciliados con el Señor y estamos en pecado, vamos también para el infierno. Nadie que esté en pecado y que no haya venido a Cristo puede tener vida eterna, puede irse en el arrebatamiento. Yo te invito a que no hagas caso omiso a la palabra de Dios, porque esto puede pasar en un instante. No puede ser un accidente, no puede ser una bala perdida, pero sí puede ser algo como lo que le pasó a ella. Y es un testimonio que realmente estamos viviendo, porque es una persona que yo conozco. Pero así como me duele el alma de ella, me duelen las almas de todos los que no han venido a Cristo, porque tengo familia, tengo amigos y personas que yo no conozca que estén escuchando esta prédica. Dejen todo lo que hay en el mundo, dejen sus religiones, porque ser cristiano no es ninguna religión. Las religiones las puso el hombre. Nuestro Señor Jesucristo nunca vino a poner una religión. Cristiano es estar cerca de Cristo, amar a Cristo y sus mandamientos, seguir a Cristo, tener una relación con Él, confesarlo como Señor y Salvador en nuestra vida, nacer del Espíritu de Dios. Yo no te invito a que vengas a tener una religión, te invito a que tengas una relación con Cristo. Y Cristo nos ofrece a todos vida eterna. Cristo no miente, Dios no miente. Satanás sí te está mintiendo, que los cristianos estamos locos. Por eso es que no falta mucho para que empiecemos a ser perseguidos por todos los que se dicen poderosos aquí en la tierra. Pero todos esos van a recibir sus juicios en la gran tribulación. Nosotros como cristianos sabemos que por hablar la palabra de Dios tal y como está en la Biblia, podemos perder la vida. Pero como decía el apóstol Pablo, el morir es ganancia, porque el cuerpo puede sufrir un poco, pero si no negamos a Cristo, nuestras almas se van con Cristo, con Dios, al reino de los cielos para vida eterna. Seguimos. Apocalipsis capítulo 25, verso 12. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Amén. Nuestro Señor Jesús no conoce a los que están en el mundo sin Cristo, pero tampoco conoce a los cristianos tibios, porque a ellos los vomitará de su boca. Apocalipsis capítulo 3, verso 16. La iglesia tibia es la que se acomoda al mundo y se asemeja a la sociedad que la rodea. Profesa que sigue el ejemplo de Cristo, pero en la realidad es miserable y digna de compasión por los juicios que vienen sobre este mundo impío y sobre la iglesia tibia, falsa, hipócrita, que usa el nombre de Dios en vano porque se deleita en la carne y el pecado. Y Cristo advierte con severidad a la iglesia respecto al juicio que se emitirá contra la tibieza espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versos del 15 al 17. Y Cristo Jesús invita hoy a la iglesia tibia, cristiano tibio o tibia que tú me estés escuchando, antes que sea tarde. Te invita a que te arrepientas y seas restaurada a un lugar de fe, de justicia, revelación y comunión con Él. Porque Él reprende y castiga a todos los que ama. Y Él te ama, Él quiere que no te desvíes. Arrepiéntete y ven a Cristo otra vez. Apocalipsis capítulo 3, versos 18 y 19.
En medio de esta época de tibieza permanece válida la promesa de Cristo para las iglesias vencedoras, para la iglesia de Cristo. Él se acercará a ellas para bendecirlas, porque en todas las iglesias hay un remanente para bendecirlas con el poder de su Santo Espíritu. Apocalipsis capítulo 3, versos del 20 al 22. Amén. Y Cristo nos habla hoy a todos. Lucas capítulo 3, verso 24. Esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán, así nos está hablando nuestro Señor Jesús, procurarán entrar y no podrán. Amén, gloria a Dios, aleluya, porque ya después será demasiado tarde. Ahora es el tiempo de esforzarnos y entrar por la puerta angosta, la puerta de salvación. Aleluya, gloria a Dios. Nuestro Señor Jesús enseñó que no se debe esperar que la mayoría lo siga en el camino que lleva a la vida eterna. Pocos entran o entramos por la puerta humilde del arrepentimiento genuino. Nos negamos a nosotros mismos para servir a Jesucristo. Nos esforzamos sinceramente por obedecer sus mandamientos y buscamos de verdad su reino y su justicia. Estamos preparándonos para perseverar y también para estar siempre guardándonos para el Señor. Y tenemos que perseverar hasta el fin en la fe verdadera, la pureza y el amor. En el Sermón del Monte Jesús describe grandes bendiciones que acompañan al discipulado en el reino de Dios. Mateo capítulo 5 versos del 3 al 12. Ahí está una de mis prédicas, las 8 bienaventuranzas. Prédicas que ustedes quieran encontrar ahí, nada más busquen prédicas de Lourdes Monroy y ustedes pónganle qué prédica es la que quieren y ahí se las muestran. Hasta ahorita todavía nos están dejando en YouTube. No falta mucho para que quiten todo eso, lo que nosotros estamos siendo atalayas, siendo instrumentos del Señor, hablando de la palabra de Dios. Vamos a ser perseguidos, cristianos, preparémonos, porque ya ahorita somos perseguidos, pero después van a declarar leyes y todo. Y ahí es a donde vamos a ser probados hasta dónde vamos a llegar. Pero con Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice la palabra de Dios. Filipenses 4:13. Creo que no me equivoco, ese es. Gloria a Dios, aleluya. Mateo capítulo 25, verso 13. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Amén. Todos los creyentes debemos prepararnos para irnos con el Señor Jesús y escapar de este mundo impío. Debemos llenar nuestras lámparas de aceite, estar llenos de la palabra de Dios con la unción del Espíritu Santo. Debemos vivir en santidad si tenemos el Espíritu de santidad dentro de nosotros. Su santidad, o sea, estoy hablando la santidad del Señor, su Espíritu, ese es el Espíritu de santidad. Es el único, es el Espíritu de Dios. Y su santidad nos separa claramente del espíritu del hombre, del pecado y del mundo. Si tenemos nuestra lámpara llena de aceite, o sea, si tenemos la palabra de Dios dentro de nosotros y estamos llenos del Espíritu Santo, buscamos todo lo que le agrada a Dios, no lo que le agrada a la carne. Velemos, pueblo de Dios, iglesia de Dios, amigos que nos escuchan. Vamos a hacer ya en unos minutitos la oración de fe para salvación. Vengan a Cristo. Velemos porque no sabemos el día ni la hora en que Cristo venga a levantar a su iglesia. Pueblo de Dios, iglesia de Dios, no nos quedemos, no nos esperemos a prepararnos y que nos cierre la puerta el Señor. Que no nos cierre la puerta el Señor y que no nos diga el Señor que no nos conoce. Porque a todos los que les diga que no los conoce es porque dieron un paso atrás y las puertas estarán cerradas. Viene el arrebatamiento y si no nos vamos en el arrebatamiento, quiere decir
que se cerraron las puertas, ya no podremos entrar, ya no podremos entrar. Nos quedamos en la gran tribulación y nadie nos asegura que con las leyes que ponga el anticristo, acompañado del falso profeta. Recuerden que el anticristo es un personaje, es una bestia en donde Satanás le da todo su poder y su trono. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis, capítulo 13, verso 2. Va a estar todo demoníaco. Y si no te pones la marca de la bestia, te torturan. Le pueden hacer algo a tus hijos enfrente de ti, los pueden estar violando, torturando, arrancándoles pedazos de su cuerpo para que niegues a Jesucristo y entonces no te haga nada, pero te marcan con la marca de la bestia de ser hijo de Satanás y tu destino final es pasar la eternidad con Satanás, el falso profeta, el anticristo, todos sus demonios y todos los que están en el infierno y los que van a ir cayendo todavía porque son impíos. Imagínense, miles y miles caerán al infierno en la gran tribulación. Pero si tú no me crees, ¿ya qué puedo hacer? Yo solamente predicar la palabra de Dios. Cuidemos nuestra salvación y nuestra santidad. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen a lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Ay, y un ay de Dios es juicio. Isaías capítulo 5, verso 20. En Génesis el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Génesis capítulo 7, verso 6. El diluvio fue un juicio universal de Dios sobre un mundo impío. No le creyeron a Noé lo que les predicó, lo que les habló de parte del Señor, de parte de Dios. Más bien se burlaron de él y eso es lo que hacen de nosotros los cristianos. Nos llaman los aleluyas, los locos, los fanáticos. Se burlaron de Noé y siguieron deleitándose en su carne, practicando el pecado y obedeciendo a Satanás. Y el Señor mismo cerró la puerta del arca de Noé. No dejó que la cerrara Noé, porque tal vez Noé escuchaba cuando le tocaban, cuando ya sentían que se estaban ahogando, muriendo. Tal vez le tocaban la puerta y él con su gran corazón les pudo haber abierto. Pero dice la palabra de Dios que el Señor mismo, Jehová Dios de los ejércitos, Yahweh, Dios, como tú le quieras llamar, cerró la puerta del arca de Noé. Génesis capítulo 7, verso 16. Para que vayan a la Biblia y lo lean. No dejes que Satanás te robe tu salvación. No dejes que el enemigo te guíe, porque éste te va a llevar al pecado, a la muerte eterna. Primero al infierno y después al lago de fuego, como yo les dije. Lo que te separa de Dios es el pecado. Deja que Dios te guíe en tu vida diaria. Arrepentíos y convertíos, dice la palabra de Dios. Arrepiéntete, saca todo a la luz de Cristo, a la luz del Evangelio, a la luz de la palabra de Dios y pídele perdón a Dios. Pero no escondas tu pecado, porque tal vez no te dé tiempo de arrepentirte. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. ¿Lo digo yo? No. Marcos capítulo 4, verso 22. Palabra de Dios. Renuncia al pecado y a todas las obras de la carne y vuélvete a Cristo. Y miren que les voy a leer aquí rapidito Gálatas capítulo 5, verso 19. Dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os
como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Gálatas capítulo 5, versos del 19 al 21. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Todas esas son las obras de la carne. A Dios lo corres, lo sacas de tu casa viviendo y deleitándote con las obras de tu carne. Y cuando sacas a Dios, se mete el diablo. Corres a Dios de tu vida porque te pide santidad. Aceptas a Satanás porque te aplaude tu pecado. Pero hay dos caminos que tú eliges seguir. El camino de Jesús, que te lleva para vida eterna, y el camino de Satanás, que te lleva a la muerte eterna. O entras por la puerta estrecha de Jesucristo, como dice en Mateo capítulo 7, verso 14, o entras por la puerta ancha que te lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Mateo capítulo 7, verso 13. Oremos, velemos y ayunemos esperando a nuestro Redentor. Orad sin cesar, dice la palabra de Dios. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 17. Aleluya, Señor, gloria a Dios. Aleluya. Orad es permanecer en la presencia del Padre constantemente, pidiéndole su gracia y bendición. Es una oración, una comunión con Dios, hablar con Dios y tener la presencia del Señor, la presencia de su Santo Espíritu. Gloria a Dios, aleluya. Cristo viene ya, iglesia de Dios, pueblo de Dios. ¿Y cómo están nuestras lámparas? ¿Las tenemos con suficiente aceite o no las tenemos con suficiente aceite? Nosotros sabemos cómo estamos espiritualmente ante el Señor. Somos como radiografía ante Él. No podemos ocultar nada, no podemos ocultarnos, ni burlarnos de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Damos gracias por esta prédica, hermosa palabra de Dios que nos ha dado el Señor y nos ha sacudido. Inclusive yo, cuando preparo las prédicas, soy la primera que el Señor me está ministrándome. Y hay que tener temor y temblor ante el Señor a hacer cosas malas, a estar en el pecado o a burlarnos de la palabra de Dios. Damos gracias rapidito y vamos a hacer la oración de fe para salvación para todos los que no han hecho la oración de fe para salvación y quieran recibir a Jesucristo y quieran tener vida eterna, irse en el arrebatamiento y después buscan una iglesia cristiana, le oran al Señor. Yo también voy a hacer oración por ustedes. Le oran al Señor para que los dirija a una iglesia en donde los puedan ir creciendo espiritualmente y los puedan conducir con la palabra de Dios hacia la vida eterna también. Los estén preparando para el arrebatamiento. Aleluya, gloria a Dios. Padre amado misericordioso, te damos gracias por esta bendita palabra, Señor, que nos has dado, la forma de cómo tú quieres que nosotros vivamos, Señor. Gracias, Padre eterno, porque sin merecer nosotros nada, Señor, porque no merecemos nada, por tu bendita misericordia, por tu gran amor, Señor, tú nos hablas por medio de tu palabra y nos guías por medio de tu Santo Espíritu, para que arreglemos nuestra vida, para que preparemos nuestras lámparas llenas de aceite, que estemos con tu palabra y con la unción de tu Santo Espíritu, Señor. Ayúdanos, Señor, fortalécenos, Padre, levántanos, Señor, y no nos dejes, Señor, cúbrenos con la sangre de nuestro Señor Jesucristo en todo momento, de pies a cabeza, Señor, y de cabeza a los pies y de lado a lado, Señor. Y atamos todos espíritus demoníacos, Señor, que quieran entrar en nuestra vida. Los atamos, Señor, y los reprendemos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, quedan atados. Padre eterno de la gloria, somos libres de toda acechanza del enemigo en el nombre poderoso de Jesús, Padre. Gracias, Señor, por tu bendita palabra, por guiarnos, por prepararnos, Señor, para el arrebatamiento. Señor, aquí estamos, Señor, esperando tu venida.
Aquí estamos, Padre, para que cuando tu Hijo Jesucristo venga a arrebatarnos, nosotros estemos listos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Vamos a hacer la oración de fe para salvación. Para todas las personas que la van a hacer, yo voy a ir despacio haciéndola y ustedes van repitiéndola. Padre, aquí estoy ante tu divina presencia. Reconozco que soy pecador. Hoy me arrepiento de todo pecado que he cometido. Te pido perdón porque sé que te he ofendido y he ofendido tu gloria también y he ofendido a mi prójimo. Yo sé que puedo ser salvo por medio de tu Hijo Jesucristo, porque sé que tú me amas. Señor Jesús, yo confieso con mi boca que eres mi Señor y Salvador en mi vida. Yo creo en mi corazón que Dios Padre te levantó de entre los muertos, que vives y estás sentado a la diestra del Padre. Hoy me consagro a ti, Señor Jesús, y te entrego mi vida para poder tener vida eterna. Hoy prometo separarme del mundo y apartarme para ti solamente. Vivir una vida en obediencia a ti y a tus mandamientos. Caminar en luz y no en tinieblas. Te pido, Señor Jesús, que cuando me llames a tu presencia, yo pueda encontrar mi nombre escrito en el libro de la vida. Amén. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén. Pues para todos los que han recibido a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, les dio potestad, les dio poder de ser hechos hijos de Dios. Ustedes pueden leer también en el libro de Juan, capítulo 1, verso 12. Y hay fiesta en el cielo por tan solo un pecador que se haya arrepentido. Lucas capítulo 15, verso 10. Señor, gracias por todas estas almas, Señor, por este ramillete de almas que tú has ganado, Señor, por medio de tu palabra y de tu Santo Espíritu que has redarguido en ellos. Gracias yo te doy, Señor, por todo este ramillete de almas que tú has ganado para tu reino, que tú las has sacado de las tinieblas a la luz, que tú se las has arrebatado a Satanás, Señor, y que no te las puede volver a arrebatar. Padre, cúbrelos a todos con la sangre de Cristo Jesús. Guíalos, Señor, con tu Santo Espíritu a iglesias de sana doctrina. Perdón. Señor, que sigan creciendo espiritualmente y sigan preparándose en iglesias en donde los estén preparando para tu venida. Padre, que sean para tu reino y no den un paso atrás. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos y damos gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Amén.